Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Filemón, capítulo 1 y versículo 11, donde dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Al mencionar aquí Pablo el nombre de Onésimo, que significa provechoso, introduce un juego de palabras. Nótese que quien era provechoso se convirtió en inútil, sin provecho, pero ahora, en Cristo Jesús, se le devolvía útil, provechoso, tanto para su amo Filemón como para el apóstol mismo, ya que lo que antes era inútil, la gracia divina lo ha cambiado en alguien útil. Por tanto, no era ya el mismo que cuando salió huyendo de la casa de Filemón, ya que no merecía sino desprecio y castigo, pero ahora era completamente distinto, por lo que merecía ser amado. Y note que el que había sido inútil para una sola persona, ahora es útil para dos. Es decir, para Filemón y para Pablo. En el versículo se aprecia contrastes continuados que sirven para situar a Onésimo en un plano que merece la atención de su dueño. Cuando dice antes, ahora, inútil, útil, para ti, para mí. Nótese que Onésimo fue inútil para Filemón, porque le dejó y además le defraudó, pero fue útil para Pablo en la prisión. Y todo esto, nótese, es por la gracia divina que transformó la vida de un perdido y lo cambió en un siervo de Cristo. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo había estado con Pablo sirviéndole en el tiempo de su encarcelamiento. Y ahora es enviado de nuevo a Filemón, junto con la epístola. Y ambos, el esclavo y la carta, estaban ya con el destinatario. Pero, por lo que realmente le envía, no era el esclavo convertido y por tanto útil, sino algo mucho mayor: mis entrañas. Esto es lo más querido para mí, y de ahí la traducción que se hace de como a mí mismo, como si fuese mi propio corazón. No pueden buscarse palabras más elocuentes para una recomendación cuando dice: a ese te envío, es decir, a mis propias entrañas, es decir, lo más querido, lo más sensible del apóstol. Por tanto, recibir a Onésimo era recibir lo más entrañable de él, es decir, lo más grande de su persona. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Note que Pablo deseaba retener a Onésimo con él. El uso del verbo es imperfecto, seguido del infinito que puede expresar un sentido de deseo en futuro, lo que sería al que quisiera seguir teniendo conmigo. Pero sin embargo, aquel deseo se veía impedido porque no podía ser Pablo, sino Filemón, el que permitiese aquí hacer la realidad de aquel deseo, puesto que Onésimo era de su propiedad, legalmente hablando. Es por eso que el deseo de retener a Onésimo era para que, en lugar de Filemón, le sirviese como algo suyo en el tiempo de prisiones por el Evangelio. Pablo reconoce que el esclavo era propiedad de Filemón. Por tanto, todo cuanto hiciese a su favor es como si lo hiciese Filemón, su amo. Esta es otra frase que se va a condicionar la relación de su amigo, puesto que denota la confianza que el apóstol tenía en él,
y la disposición al servicio que concurría en su amigo y hermano en la fe. El genitivo en que está la expresión del Evangelio es la forma causal, como si dijese: prisiones que sufro por causa del Evangelio. Note que Pablo no estaba preso por algún agravio legal, sino por el testimonio de Cristo y la proclamación del Evangelio. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Sin duda que, como apóstol Pablo, hubiera podido retener a Onésimo, porque le era útil para el ministerio, pero quería que su legítimo dueño fuese el que reconociese la libertad para este servicio. Y hay 3 opciones que tenía aquí el apóstol. En este caso era, por ejemplo, la primera: quedarse con él suponiendo que Filemón lo aprobaría. Segundo lugar, quedarse con él notificando a Filemón lo que había hecho y pidiendo su consentimiento. Y en tercer lugar, enviarlo de regreso a su amo y esperar que éste actuase remitiéndoselo nuevamente como le pedía. Pero de todas las opciones, toma esta última, dejando todo en manos de quien era el dueño legítimo de Onésimo. Ya que cualquier decisión de las 3 opciones que Pablo tenía, 2 de ellas por lo menos sería forzar la voluntad de Filemón. Y en la tercera, es Pablo que deja a su criterio el enviarle a Onésimo o no. En el caso de que atendiese a la petición del apóstol, sería un bien que le haría que debe entenderse como tu obsequio o tu regalo. Sin embargo, no le dijo aún a Filemón que quería la presencia de Onésimo para ayudarle. Ahora bien, ¿quería eso Pablo? ¿Está verdaderamente pidiendo a su amigo que le envíe a quien era aún su esclavo? Pudiera ser, pero ha de entenderse que el apóstol no tiene el pensamiento de continuar por mucho tiempo en prisión. Todo lo contrario, en la epístola pedirá a Filemón que le prepare alojamiento, en el versículo 22, lo que indica que estaba convencido de que iba a ser librado. Y nota que lo que Pablo está procurando en este primer párrafo de la epístola es que Filemón percibiese lo que Dios había hecho en la vida de Onésimo, ya que Onésimo era un hombre cambiado y además le iba a ser útil, de modo que bien podía con corazón magnánimo perdonar la ofensa y cambiar la relación con el esclavo. Buscar la bendición que supondría para Filemón si contribuía espontáneamente al servicio del Evangelio, prestando los servicios que Onésimo le podía dar. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No sabemos cuánto tiempo estuvo Onésimo huido de la casa de Filemón, pero sin embargo no era mucho comparado con la definitiva unidad espiritual que se producía entre ambos. Y tal vez por eso no usa un verbo que expresase la idea de escapar. No dice que se escapó, sino que se alejó, ya que Dios, en su soberanía, permitió que Onésimo se alejase un tiempo de Filemón para encontrarse con Cristo. Con todo, el tiempo, aunque hubiese parecido largo, era comparativamente lo que sigue muy corto. Usando una figura de lenguaje dice que fue como una hora, esto es, un tiempo breve. Y ambos, tanto Onésimo como Filemón, reciben una enseñanza aquí del apóstol en estas palabras. El primero tal vez creía
que se había escapado definitivamente del control de su dueño. Pero no era así. Solo fue un poco de tiempo. Y el segundo, que era mucho el tiempo en que se ausentó de sus labores, y siempre la ausencia que alguien que trabajaba sirviendo supone para el dueño no solo la molestia de la falta de servicio, sino el costo que suponía esa ausencia. Con todo, debía considerarlo como un tiempo muy corto. El propósito de Dios era diferente, a lo que ambos podrían entender. Se había ausentado el esclavo de la casa de su amo por poco tiempo, para que él lo pudiese recibir para siempre. Dios había conducido todo lo malo del fugitivo para orientarlo hacia algo que era bueno. Y debe de notarse que la forma verbal está en voz pasiva, cuando dice fue apartado, lo que indica una acción exterior que produjo aquello. El esclavo se había alejado de su amo, pero Dios lo había apartado para él por poco tiempo, para devolverlo renovado por la conversión y regenerado por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dios permitió la huida de Onésimo para fines mucho más altos. Y note que permite el mal para conducirlo hacia un bien mayor. Es por eso que la antítesis cobra aquí una gran fuerza. Al breve espacio de una hora se opone en contraste al perpetuo para siempre. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En el versículo aparece una referencia doctrinal a las relaciones que hay entre los cristianos. Le hace notar que no ha recibido nuevamente a Onésimo como a un esclavo, sino como a un hermano, y un hermano, además, amado. Y note que un esclavo en tiempos de Pablo podía vivir con su amo, y ambos participaban las mismas vivencias religiosas, y el esclavo había alcanzado un grado alto de los misterios de ella. Por tanto, compartían por identidad religiosa una relación hermanable, y aun siendo esclavo, vivía como libre. Ya que las relaciones sociales, como podía ser la esclavitud, alcanza un alto grado de humanización que las hacen dignas, aunque no alcanzan la igualdad plena entre todos los hombres, persistiendo en muchas ocasiones la relación de esclavo-amo. De manera que Filemón tenía que considerar a Onésimo y lo debía de hacer como a un hermano. Y es por eso que Pablo le recuerda que para él especialmente era un hermano. Y así apela al pensamiento de Filemón cuando le dice mucho más para ti. Y nótese que en él produciría una postura favorable en todo cuanto tenía que ver con el perdón y la recuperación del esclavo, que ahora es hermano amado. Así, debía ser considerado tanto en la carne como en el Señor. Y esta expresión debe de entenderse como un semitismo, es decir, no se trata de recibirlo como un hermano de carne, esto es, un miembro de la familia a la que Filemón pertenecía, sino como un hombre, ya que los esclavos eran simplemente objetos. Aquí, puesto que se trata de un hermano en Cristo, ha de ser considerado y además tratado como un hombre, como trataría a una persona libre, con todos sus derechos y también consideraciones, ya que en el Señor es la forma de expresar la relación que cada creyente tiene con Cristo y la posición que alcanzó en Él por la gracia. De manera que Onésimo
tenía que ser considerado por Filemón como su hermano en Cristo, y ambos estaban en la misma posición en el Señor, ya que la situación había cambiado radicalmente, y en ese sentido también el trato que el amo cristiano debía dar al esclavo cristiano también. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Una razón más es añadida en la súplica a Filemón, para que perdone a Onésimo. El apóstol le recuerda que ambos son compañeros que combaten en la misma batalla de la fe, que están además comprometidos en la extensión del Evangelio, y que son compañeros en cuanto a la relación y a la comunión en Cristo. Pablo no duda que ese es el concepto de Filemón, que tiene de la relación con él, y de ahí que apele a esta situación personal y le diga: ya que somos compañeros, debe de actuar conforme a esa relación. Pablo pide a Filemón que considere también a Onésimo como compañero en la común fe y servicio, recibiéndolo como lo haría con él. En tal sentido, cualquier impedimento de la situación anterior a la conversión de Onésimo que existiera debía ser retirado por Filemón para que pudiese atender a la petición que el apóstol le estaba formulando. Y es muy posible que el apóstol supiera directamente de Onésimo cómo lo había sido su comportamiento antes de huir de su amo, de manera que era el dueño quien tendría que desistir en el recuerdo de aquella situación para abrazarlo y hacerlo como una nueva persona y recibirlo con la misma alegría que hubiera recibido al apóstol Pablo. Note que es sin duda una gran prueba de amor y también de generosidad. Continuará con el versículo 18, donde dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo pudiera pensarse en algún robo, pero no es precisamente necesario, simplemente ha causado perjuicios a Filemón que pueden cualificarse para saber el montón de lo que podría adeudarle. Fuese prejuicio o fuese deuda, el apóstol sabe que Onésimo no la puede pagar, pero estaba dispuesto a hacerlo en su lugar. Y surge aquí la pregunta: ¿cómo podía Pablo pagar una deuda si estaba en prisión y por el testimonio de su vida había incluso tenido que trabajar para sustentarse él y sus compañeros de ministerio? Nótese que nada se sabe de cómo, pero queda registrado el compromiso. Se pueden suponer muchas cosas, pero cualquier propuesta no deja de ser mera reflexión y especulación personal sin ninguna base bíblica. Continuará con el versículo 19, donde dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Note que la epístola se convierte en un documento legal de garantía de pago, con carácter ejecutivo para el garante, ya que esto avalaría cualquier asunto de orden financiero para que Filemón perdonase plenamente a Onésimo, no solamente porque era un hermano, sino porque él le habría resarcido de cualquier deuda que tuviese con él. Pero con todo quedaba el criterio de Onésimo, perdonar también la deuda, de modo que no tuviese que hacer efectivo el documento de compromiso que Pablo le había firmado. Ahora bien, ¿qué fue lo que Pablo escribió con su mano? Tal vez esta línea de compromiso de pago, ya que como de costumbre y observando lo enmarañado del estilo, se puede apreciar que la había dictado y un amanuense la había escrito.
Cabe pensar que, como en todos los escritos, la parte final de la carta, como signo de identificación, era de su puño y letra, pero pareciera que es demasiado extenso lo que aún falta. Y es posible que la identificación final fuese solo la bendición y que esto sirviera como firma de todo el documento. Sin embargo, eso no tiene mayor importancia. El hecho es de que el apóstol Pablo se comprometía al pago de cuánto debiera Onésimo a Filemón. Con todo, si se estableciese la deuda de Onésimo, tendría también que hacerse con la de Filemón, que en sentido espiritual era mucho mayor, porque no es que le debiera algo, sino que se debía él mismo. No era asunto de deudas materiales o favores recibidos, sino de haber sido conducido por Pablo a Cristo Jesús, recibiendo por la fe la vida eterna, que supera en todo cualquier valor terrenal. Algunos teólogos y escritores bíblicos piensan que esta deuda mayor que tenía Filemón con Pablo se debía a la normativa legal por devolución al amo de un esclavo fugitivo. Y nótese que así escribe, por ejemplo, el profesor Sebastián Bartina, cuando dice: por varios papiros casi contemporáneos de Pablo, como por ejemplo el papiro de París 10, se sabe que quien devolvía un esclavo al dueño cobraba una cantidad bastante alta, que solía indicarse en el bando de la captura o evaluarse por la costumbre, ya que tenía consideraciones especiales el derecho de asilo religioso. Y es posible que Pablo, como aprehensor y reintegrador de un esclavo, aluda a esta deuda material. Filemón tendría para con él, por este concepto, un pago pendiente. El saldo entre defraudación de trabajo en Onésimo y de recompensa por concepto de devolución en Filemón estaría a favor del apóstol Pablo. Hasta aquí el comentario de Sebastián Bartina. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, anteriormente leí en Filemón capítulo 1 y versículo 17, dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuera necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón. Y así, de esta manera, Pablo siguió también el ejemplo del Señor Jesús, quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amigo y amiga oyente, si Jesucristo, el Hijo de Dios, ya pagó el precio en la cruz por el rescate de la esclavitud del pecado, ahora, de tu parte a ti, si tú crees esto, solamente te queda invitarle a que Él venga a tu vida, a que Él venga a tu corazón y tú le recibas como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por haber pagado el precio, el rescate por mi vida en la cruz del Calvario. Creo que tú moriste en la cruz, pagando ese precio por mi pecado. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y también suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Filemón, capítulo 1 y versículo 11, donde dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Al mencionar aquí Pablo el nombre de Onésimo, que significa provechoso, introduce un juego de palabras. Nótese que quien era provechoso se convirtió en inútil, sin provecho, pero ahora, en Cristo Jesús, se le devolvía útil, provechoso, tanto para su amo Filemón como para el apóstol mismo. Ya que lo que antes era inútil, la gracia divina lo ha cambiado en alguien útil. Por tanto, no era ya el mismo que cuando salió huyendo de la casa de Filemón, ya que no merecía sino desprecio y castigo, pero ahora era completamente distinto, por lo que merecía ser amado. Y note que el que había sido inútil para una sola persona, ahora es útil para dos. Es decir, para Filemón y para Pablo. En el versículo se aprecia contrastes continuados que sirven para situar a Onésimo en un plano que merece la atención de su dueño, cuando dice antes, ahora, inútil, útil, para ti, para mí. Nótese que Onésimo fue inútil para Filemón, porque le dejó y además le defraudó, pero fue útil para Pablo en la prisión. Y todo esto, nótese, es por la gracia divina que transformó la vida de un perdido y lo cambió en un siervo de Cristo. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Onésimo había estado con Pablo sirviéndole en el tiempo de su encarcelamiento. Y ahora es enviado de nuevo a Filemón, junto con la epístola. Y ambos, el esclavo y la carta, estaban ya con el destinatario. Pero, por lo que realmente le envía, no era el esclavo convertido y por tanto útil, sino algo mucho mayor: mis entrañas. Esto es lo más querido para mí, y de ahí la traducción que se hace de como a mí mismo, como si fuese mi propio corazón. No pueden buscarse palabras más elocuentes para una recomendación cuando dice: a ese te envío, es decir, a mis propias entrañas, es decir, lo más querido, lo más sensible del apóstol. Por tanto, recibir a Onésimo era recibir lo más entrañable de él, es decir,
lo más grande de su persona. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Note que Pablo deseaba retener a Onésimo con él. El uso del verbo es imperfecto, seguido del infinito que puede expresar un sentido de deseo en futuro, lo que sería al que quisiera seguir teniendo conmigo. Pero sin embargo, aquel deseo se veía impedido porque no podía ser Pablo, sino Filemón, el que permitiese aquí hacer la realidad de aquel deseo, puesto que Onésimo era de su propiedad, legalmente hablando. Es por eso que el deseo de retener a Onésimo era para que, en lugar de Filemón, le sirviese como algo suyo en el tiempo de prisiones por el Evangelio. Pablo reconoce que el esclavo era propiedad de Filemón. Por tanto, todo cuanto hiciese a su favor es como si lo hiciese Filemón, su amo. Esta es otra frase que se va a condicionar la relación de su amigo, puesto que denota la confianza que el apóstol tenía en él y la disposición al servicio que concurría en su amigo y hermano en la fe. El genitivo en que está la expresión del Evangelio es la forma causal, como si dijese: prisiones que sufro por causa del Evangelio. Note que Pablo no estaba preso por algún agravio legal, sino por el testimonio de Cristo y la proclamación del Evangelio. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Sin duda que, como apóstol Pablo, hubiera podido retener a Onésimo, porque le era útil para el ministerio, pero quería que su legítimo dueño fuese el que reconociese la libertad para este servicio. Y hay tres opciones que tenía aquí el apóstol. En este caso era, por ejemplo, la primera: quedarse con él suponiendo que Filemón lo aprobaría. Segundo lugar, quedarse con él notificando a Filemón lo que había hecho y pidiendo su consentimiento. Y en tercer lugar, enviarlo de regreso a su amo y esperar que éste actuase remitiéndoselo nuevamente como le pedía. Pero de todas las opciones, toma esta última, dejando todo en manos de quien era el dueño legítimo de Onésimo. Ya que cualquier decisión de las tres opciones que Pablo tenía, dos de ellas por lo menos sería forzar la voluntad de Filemón. Y en la tercera, es Pablo que deja a su criterio el enviarle a Onésimo o no. En el caso de que atendiese a la petición del apóstol, sería un bien que le haría que debe entenderse como tu obsequio o tu regalo. Sin embargo, no le dijo aún a Filemón que quería la presencia de Onésimo para ayudarle. Ahora bien, ¿quería eso Pablo? ¿Está verdaderamente pidiendo a su amigo que le envíe a quien era aún su esclavo? Pudiera ser, pero ha de entenderse que el apóstol no tiene el pensamiento de continuar por mucho tiempo en prisión. Todo lo contrario, en la epístola pedirá a Filemón que le prepare alojamiento, en el versículo 22, lo que indica que estaba convencido de que iba a ser librado. Y note que lo que Pablo está procurando en este primer párrafo de la epístola es que Filemón percibiese lo que Dios había hecho en la vida de Onésimo, ya que Onésimo era un hombre cambiado y además le iba a ser útil, de modo que bien podía con corazón magnánimo perdonar la ofensa y cambiar la relación con el esclavo. Buscar la bendición que supondría para Filemón
si contribuía espontáneamente al servicio del Evangelio, prestando los servicios que Onésimo le podía dar. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No sabemos cuánto tiempo estuvo Onésimo huido de la casa de Filemón, pero sin embargo, no era mucho comparado con la definitiva unidad espiritual que se producía entre ambos. Y tal vez por eso no usa un verbo que expresase la idea de escapar. No dice que se escapó, sino que se alejó, ya que Dios, en su soberanía, permitió que Onésimo se alejase un tiempo de Filemón para encontrarse con Cristo. Con todo, el tiempo, aunque hubiese parecido largo, era comparativamente lo que sigue muy corto. Usando una figura de lenguaje dice que fue como una hora, esto es, un tiempo breve. Y ambos, tanto Onésimo como Filemón, reciben una enseñanza aquí del apóstol en estas palabras. El primero tal vez creía que se había escapado definitivamente del control de su dueño, pero no era así. Solo fue un poco de tiempo. Y el segundo, que era mucho el tiempo en que se ausentó de sus labores, y siempre la ausencia que alguien que trabajaba sirviendo supone para el dueño no solo la molestia de la falta de servicio, sino el costo que suponía esa ausencia. Con todo, debía considerarlo como un tiempo muy corto. El propósito de Dios era diferente a lo que ambos podrían entender. Se había ausentado el esclavo de la casa de su amo por poco tiempo, para que él lo pudiese recibir para siempre. Dios había conducido todo lo malo del fugitivo para orientarlo hacia algo que era bueno. Y debe de notarse que la forma verbal está en voz pasiva, cuando dice fue apartado, lo que indica una acción exterior que produjo aquello. El esclavo se había alejado de su amo, pero Dios lo había apartado para él por poco tiempo, para devolverlo renovado por la conversión y regenerado por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dios permitió la huida de Onésimo para fines mucho más altos. Y note que permite el mal para conducirlo hacia un bien mayor. Es por eso que la antítesis cobra aquí una gran fuerza. Al breve espacio de una hora se opone en contraste al perpetuo para siempre. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En el versículo aparece una referencia doctrinal a las relaciones que hay entre los cristianos. Le hace notar que no ha recibido nuevamente a Onésimo como a un esclavo, sino como a un hermano, y un hermano, además, amado. Y note que un esclavo en tiempos de Pablo podía vivir con su amo, y ambos participaban las mismas vivencias religiosas, y el esclavo había alcanzado un grado alto de los misterios de ella. Por tanto, compartían, por identidad religiosa, una relación hermanable, y aun siendo esclavo, vivía como libre. Ya que las relaciones sociales, como podía ser la esclavitud, alcanza un alto grado de humanización que las hacen dignas, aunque no alcanzan la igualdad plena entre todos los hombres, persistiendo en muchas ocasiones la relación de esclavo-amo. De manera que Filemón tenía que considerar a Onésimo y lo debía de hacer como a un hermano.
Y es por eso que Pablo le recuerda que para él especialmente era un hermano. Y así apela al pensamiento de Filemón cuando le dice mucho más para ti. Y nótese que en él produciría una postura favorable en todo cuanto tenía que ver con el perdón y la recuperación del esclavo, que ahora es hermano amado. Así, debía ser considerado tanto en la carne como en el Señor. Y esta expresión debe de entenderse como un semitismo, es decir, no se trata de recibirlo como un hermano de carne, esto es, un miembro de la familia a la que Filemón pertenecía, sino como un hombre, ya que los esclavos eran simplemente objetos. Aquí, puesto que se trata de un hermano en Cristo, ha de ser considerado y además tratado como un hombre, como trataría a una persona libre, con todos sus derechos y también consideraciones, ya que en el Señor es la forma de expresar la relación que cada creyente tiene con Cristo y la posición que alcanzó en Él por la gracia. De manera que Onésimo tenía que ser considerado por Filemón como su hermano en Cristo, y ambos estaban en la misma posición en el Señor, ya que la situación había cambiado radicalmente, y en ese sentido también el trato que el amo cristiano debía dar al esclavo cristiano también. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Una razón más es añadida en la súplica a Filemón, para que perdone a Onésimo. El apóstol le recuerda que ambos son compañeros que combaten en la misma batalla de la fe, que están además comprometidos en la extensión del Evangelio y que son compañeros en cuanto a la relación y a la comunión en Cristo. Pablo no duda que ese es el concepto de Filemón, que tiene de la relación con él, y de ahí que apele a esta situación personal y le diga, ya que somos compañeros, debe de actuar conforme a esa relación. Pablo pide a Filemón que considere también a Onésimo como compañero en la común fe y servicio, recibiéndolo como lo haría con él. En tal sentido, cualquier impedimento de la situación anterior a la conversión de Onésimo que existiera debía ser retirado por Filemón para que pudiese atender a la petición que el apóstol le estaba formulando. Y es muy posible que el apóstol supiera directamente de Onésimo cómo lo había sido su comportamiento antes de huir de su amo, de manera que era el dueño quien tendría que desistir en el recuerdo de aquella situación para abrazarlo y hacerlo como una nueva persona y recibirlo con la misma alegría que hubiera recibido al apóstol Pablo. Note que es sin duda una gran prueba de amor y también de generosidad. Continuará con el versículo 18, donde dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Onésimo pudiera pensarse en algún robo, pero no es precisamente necesario, simplemente ha causado perjuicios a Filemón que pueden cualificarse para saber el montón de lo que podría adeudarle. Fuese prejuicio o fuese deuda, el apóstol sabe que Onésimo no la puede pagar, pero estaba dispuesto a hacerlo en su lugar. Y surge aquí la pregunta: ¿cómo podía Pablo pagar una deuda si estaba en prisión y por el testimonio de su vida había incluso tenido que trabajar para sustentarse él y sus compañeros de ministerio? Nótese que nada se sabe de cómo, pero queda registrado el compromiso. Se pueden suponer muchas cosas, pero cualquier propuesta no deja de ser
mera reflexión y especulación personal sin ninguna base bíblica. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Note que la epístola se convierte en un documento legal de garantía de pago, con carácter ejecutivo para el garante, ya que esto avalaría cualquier asunto de orden financiero para que Filemón perdonase plenamente a Onésimo, no solamente porque era un hermano, sino porque él le habría resarcido de cualquier deuda que tuviese con él. Pero con todo quedaba el criterio de Onésimo, perdonar también la deuda, de modo que no tuviese que hacer efectivo el documento de compromiso que Pablo le había firmado. Ahora bien, ¿qué fue lo que Pablo escribió con su mano? Tal vez esta línea de compromiso de pago, ya que como de costumbre y observando lo enmarañado del estilo, se puede apreciar que la había dictado y un amanuense la había escrito. Cabe pensar que, como en todos los escritos, la parte final de la carta, como signo de identificación, era de su puño y letra, pero pareciera que es demasiado extenso lo que aún falta. Y es posible que la identificación final fuese solo la bendición, y que esto sirviera como firma de todo el documento. Sin embargo, eso no tiene mayor importancia. El hecho es de que el apóstol Pablo se comprometía al pago de cuánto debiera Onésimo a Filemón. Con todo, si se estableciese la deuda de Onésimo, tendría también que hacerse con la de Filemón, que en sentido espiritual era mucho mayor, porque no es que le debiera algo, sino que se debía él mismo. No era asunto de deudas materiales o favores recibidos, sino de haber sido conducido por Pablo a Cristo Jesús, recibiendo por la fe la vida eterna, que supera en todo cualquier valor terrenal. Algunos teólogos y escritores bíblicos piensan que esta deuda mayor que tenía Filemón con Pablo se debía a la normativa legal por devolución al amo de un esclavo fugitivo. Y nótese que así escribe, por ejemplo, el profesor Sebastián Bartina, cuando dice: por varios papiros casi contemporáneos de Pablo, como por ejemplo el papiro de París 10, se sabe que quien devolvía un esclavo al dueño cobraba una cantidad bastante alta, que solía indicarse en el bando de la captura o evaluarse por la costumbre, ya que tenía consideraciones especiales el derecho de asilo religioso. Y es posible que Pablo, como aprehensor y reintegrador de un esclavo, aluda a esta deuda material. Filemón tendría para con él, por este concepto, un pago pendiente. El saldo entre defraudación de trabajo en Onésimo y de recompensa por concepto de devolución en Filemón estaría a favor del apóstol Pablo. Hasta aquí el comentario de Sebastián Bartina. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, anteriormente leí en Filemón capítulo 1 y versículo 17, dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuera necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón. Y así, de esta manera, Pablo siguió también el ejemplo del Señor Jesús, quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amigo y amiga oyente, si Jesucristo
el Hijo de Dios, ya pagó el precio en la cruz por el rescate de la esclavitud del pecado. Ahora, de tu parte, a ti, si tú crees esto, solamente te queda invitarle a que Él venga a tu vida, a que Él venga a tu corazón y tú le recibas como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por haber pagado el precio, el rescate por mi vida en la cruz del Calvario. Creo que tú moriste en la cruz, pagando ese precio por mi pecado. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y también suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.